Bueno, soy Juan Ignacio Cárcamo, R2 de Medicina de Familia, y voy a hablar de uso de antidepresivos en atención primaria. Bien, bueno, los antidepresivos, las indicaciones más comunes que tenemos son la depresión, obviamente, y después tenemos otros usos que también solemos darles en atención primaria. La depresión, según la OMS, es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por presencia de tristeza, anedonia, pérdida de interés, pérdida de placer, sentimientos de culpa, también alteración en el día a día, digamos, trastornos funcionales que impiden llevar a cabo tareas básicas, como puede ser el trabajo, ir a la escuela, actividades sociales, y de acuerdo a cuánto impiden realizar en el día a día, las podemos clasificar en casos leves, moderados o graves, ¿sí? Los casos leves habitualmente no requieren medicación, en algunas ocasiones se usa psicoterapia, y en los casos moderados o graves sí que podemos necesitar medicamentos y sumarle a esto psicoterapia. ¿Vale? La depresión, como tal, es un trastorno que se puede diagnosticar, y la misma OMS lo define, de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en psiquiatría en el ámbito de atención primaria. Bueno, los fármacos con los que contamos para el tratamiento, dentro de los antidepresivos, bueno, me interesaba hacer una breve reseña histórica. Son fármacos que desde la década del 50 se empezaron a utilizar, más sobre finales ya del 50. El primero que tuvo un uso clínico aprobado fue la imipramina, que de hecho es un fármaco que hoy en día seguimos usando, que valoraron eficacia en pacientes que tenían una depresión endógena, y a partir de ahí se empezaron a estudiar moléculas de los tricíclicos y se desarrolló también la amitriptilina y la clomipramina, ¿sí? También, a partir de estas finales de la década del 50, se usó a raíz de tratamientos en pacientes con tuberculosis, la iproniazida, que lo que fueron valorando es que en estos pacientes tenían una muy buena respuesta a nivel anímico, y en los pacientes que tenían algún trastorno depresivo veían mejoría. Entonces también se introdujeron los IMAOs, los inhibidores de la monoaminoxidasa, como tratamiento antidepresivo. Y bueno, a partir de los 80 ya se empezaron a comercializar y se generaron fármacos más selectivos y con menos efectos secundarios, que fueron la revolución en el tratamiento, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y sucesivamente se generaron distintos inhibidores más selectivos, inhibidores selectivos reversibles de la monoaminoxidasa, de la recaptación de noradrenalina y serotonina, que son los duales, y actualmente estamos en otras líneas de fármacos que ya son los multimodales, un agonista melatonínérgico como es la gomelatina. Bueno, entonces, para clasificar los fármacos antidepresivos, tenemos distintos grupos o familias: los tricíclicos, que son los que tenemos hoy en día, la amitriptilina, la imipramina y la clomipramina, que son fármacos, como dije antes, que usamos bastante en primaria, en algunas ocasiones no para depresión, pero sí en otros usos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que los de uso hay muchísimos, digamos, la lista de fármacos con propiedades antidepresivas es muy larga, pero bueno, los que usamos habitualmente son el citalopram y el escitalopram, la sertralina, fluoxetina y paroxetina. Dentro de los duales tenemos la venlafaxina y la desvenlafaxina, y la fluoxetina, que suelen ser los más usados. Y en la lista de otros, que son los que van por otros mecanismos que no tienen relación entre sí, podríamos poner la mirtazapina, la vortioxetina y la gomelatina, como había escrito antes. Bueno, los tricíclicos tienen su nombre porque tienen una estructura molecular de 3 anillos. Lo que hacen es bloquear la recaptación de noradrenalina y serotonina, pero a su vez actúan también sobre receptores muscarínicos, histamínicos y alfa-adrenérgicos. Son efectivos como antidepresivos, pero actualmente por múltiples efectos secundarios han sido reemplazados por otros fármacos, principalmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como antidepresivo, su efecto
al igual que la mayoría, empieza a notarse a partir de la segunda o entre la segunda y cuarta semana, pero sí que tienen buenos efectos de forma inmediata sobre ansiedad e insomnio. Los efectos adversos, como explicaba antes, esta propiedad que tienen los tricíclicos de actuar en múltiples receptores nos da que el hecho de que actúen sobre receptores muscarínicos produce sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, en algunos casos retenciones agudas de orina. Su acción sobre receptores histamínicos es lo que le da su propiedad más sedativa, también generan aumento de peso, y el efecto sobre alfa-1, en algunos casos, hipotensión y ortostatismo. Bien, de los tricíclicos que seguimos usando hoy en día, como decía, tenemos la amitriptilina, cuyas indicaciones son depresión, cefalea, se utiliza también en el dolor neuropático y en los niños o adolescentes principalmente para la enuresis nocturna. La posología que solemos dar para depresión es de 25 miligramos cada 12 horas hasta 75. Cuando lo usamos en otro tipo de patologías, que antes me olvidé mencionar, también en algunos trastornos funcionales a nivel digestivo se usan, cefalea, dolor neuropático, habitualmente empezamos en dosis de 10 miligramos y aumentamos hasta 25. Y en caso de niños, en enuresis nocturna va a variar la dosis de acuerdo a la edad y bueno, también en función del peso y el volumen de distribución. Lo más habitual para enuresis es empezar en dosis de 25-50 miligramos en niños mayores de 11 años y en menores dosis de 10 a 20 miligramos son efectivos. Como contraindicaciones, bueno, alergia, hipersensibilidad a la amitriptilina, en pacientes que hayan tenido un IAM o un evento reciente y que usa concomitante IMAX por el riesgo de interacción entre los serotoninérgicos, ¿sí? Otro fármaco que también seguimos usando hoy en día es la clomipramina, que su uso también lo tenemos otras patologías, como puede ser el trastorno obsesivo compulsivo, que ahora bueno, la también se utiliza. Bueno, ahí puse una imagen del Jordi Évole que por ahí ahora le dio un poquito más de exposición. Y también en la enuresis nocturna, en niños y adolescentes se usa. ¿Sí? Para lo que es depresión y trastorno obsesivo compulsivo, las dosis iniciales son de 25 miligramos cada 12 horas, pudiendo aumentarse en este caso hasta 250 miligramos. Juan, Estas dosis habitualmente perdona. Ya son manejadas más por psiquiatras. Juan, que por ahí se ha quedado parada la imagen. Yo estoy en la diapositiva de amitriptilina. De ahí no ha avanzado, no sé los demás. Sí, ahí solo vimos amitriptilina, sí. Ahí la pasé, no sé si se ve. Mira a ver, Juan, otra vez. Atrás y la volví a avanzar. Ahora sí. A ver si ahí sí que avanza, ¿no? Hay problemas con el audio, ¿no? Se te escucha ahora un poco mal. No te se escucha nada. ¿Se ve ahora la clomipramina o no? Sí, la diapositiva se ve, pero el sonido se oye muy entrecortado, muy entrecortado. ¿Ahí se me escucha o no? Sí, yo creo que ahora un poco. Bueno, imagino que puede que sea mi conexión. ¿Ahí se me escucha bien o se escucha? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Juan, intenta ver. Vale. Bueno, retomo lo de la clomipramina entonces, que bueno, lo que explicaba era esto de que se usa para trastorno obsesivo compulsivo y también se puede usar en la narcolepsia crisis catética.
En depresión, los trastornos obsesivos son dosis más altas, y en cataplegia y en la narcolepsia se utilizan dosis de 75 miligramos que se va valorando según la respuesta. Bien, y en la enuresis nocturna también, al igual que la mitriptilina, varía de acuerdo a la edad. Las contraindicaciones son las mismas que la mitriptilina: alergia, infartos recientes o uso concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa. La otra familia de fármacos que usamos y habitualmente como primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son los que más frecuentemente usamos, son relativamente seguros, y los usamos también porque tienen bastante menos efectos secundarios, pero aún así tienen efectos a nivel gastrointestinal, prolongan el QT, disminución del deseo sexual es una queja bastante frecuente de los pacientes. Bueno, el riesgo de generar un síndrome serotoninérgico, temblor, acaticia, alteración del sueño, que pueden dar insomnio o también pueden dar sedación, agitación, son distintos efectos que encontramos. De los más frecuentes que usamos tenemos el citalopram y el escitalopram, que es un enantiómero del mismo citalopram, que en este caso sí los usamos para depresión, y bien se pueden dar para cuadros de pánico con o sin agorafobia y trastorno obsesivo compulsivo. La dosis aquí del citalopram suele ser entre 20 y 40 miligramos. En estas dosis, lo que se ha estudiado es el tema de que prolongaban el QT, pero a dosis más altas. En dosis de 20-40 no tendríamos riesgo de prolongación de QT. Y bueno, el escitalopram es más efectivo a dosis de 10 miligramos. En ocasiones se consiguen efectos que con el citalopram conseguimos recién a partir de 40. Y lo podemos aumentar hasta 20 cada 24 horas. Al igual que la mayoría de los antidepresivos, tienen una latencia de 2 a 4 semanas. No suelen tener un gran síndrome de retirada, o sea que es un fármaco que se puede suspender. Se recomienda hacerlo de forma progresiva, pero no suele tener un efecto importante. Como contraindicaciones: alergia, pacientes que ya tengan alteraciones del intervalo QT, el uso concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa, y con mildenozolid también se han visto efectos adversos severos. Como efectos secundarios, bueno, el aplanamiento emocional, que es bastante común a distintos antidepresivos, disfunción sexual, efectos gastrointestinales, y también secreción inadecuada de antidiurética. Citalopram es un fármaco que habitualmente lo solemos elegir el tipo de paciente para el cual lo elegimos. Suelen ser pacientes ancianos o polimedicados, porque como tiene poco efecto, poca inhibición del citocromo P50, nos genera pocas interacciones medicamentosas en comparación con otros fármacos, ¿sí? Y también es útil cuando tenemos un componente ansioso. Otro de los fármacos que solemos utilizar bastante es la sertralina, que las indicaciones son bastante parecidas. También se suele usar para el síndrome de distrés premenstrual o trastorno por estrés postraumático. Las dosis que solemos usar son entre 50 y 200 miligramos. Habitualmente iniciamos con 25 o 50 miligramos y vamos aumentando en función de la respuesta. La misma recomendación que para la mayoría de los antidepresivos: esperar de 2 a 4 semanas para valorar efectos. Si no notamos efectos, aumentar dosis, y también en función de la tolerancia y los efectos secundarios. El perfil de paciente que elegimos con la sertralina es parecido al que podemos tener con el citalopram y el escitalopram, por el mismo motivo: la poca interacción a nivel del citocromo P50, y sí que se ha comprobado que es un fármaco seguro para utilizar en pacientes que hayan tenido recientemente algún evento isquémico a nivel cardíaco o un IAM. Es un fármaco útil de inicio también de depresión atípica, y por su perfil activador es bueno también en pacientes que tienen cuadros de fatiga crónica o alergia. Y otra de los beneficios que tiene es que es de los que menos interaccionan con la prolactina, entonces se suelen recomendar para el uso en mujeres. Bueno, otro de los ISRS que tenemos es la fluoxetina, también de uso muy frecuente, indicado también para depresión, trastorno obsesivo compulsivo. En este caso, otro de
los diagnósticos para los que otra de las patologías es para la bulimia nerviosa. Las dosis que se recomiendan son entre 20 y 80 miligramos. Habitualmente se inician en dosis de 20 miligramos, excepto en la bulimia, que se inicia ya a dosis más altas de 60 miligramos. Este fármaco lo que tiene es una vida media muy larga, por lo cual no da síndromes de retirada, y la interrupción no necesariamente tiene que ser gradual. Esto también nos da cierto margen de seguridad en pacientes que lo interrumpen, y al interrumpirlo de forma brusca, por su cuenta, no genera síndrome de retirada. Los efectos secundarios, bueno, el aplanamiento emocional, la disfunción sexual suele ser algo que los pacientes se quejan bastante, y también al interactuar con el receptor serotoninérgico 5-HT2C, es un fármaco que puede producir agitación. Lo que tiene es que esta interacción también lo que nos permite es, a la hora de elegir el perfil del paciente, aquellos pacientes que necesitamos un fármaco activador, es un fármaco que es el más activador prácticamente dentro de los ISRs. En este caso, a diferencia de lo que hablábamos de sertralina y de citalopram, sí que tiene una fuerte interacción a nivel del citocromo, con lo cual tenemos que tener cuidado a la hora de pacientes polimedicados, pacientes añosos, porque interactúa principalmente con benzodiazepinas, beta-bloqueantes, estatinas. Y como había mencionado antes, es un fármaco que también podemos utilizar en otros trastornos como puede ser la bulimia. Dentro de la misma familia tenemos también la paroxetina, con similares indicaciones, también para el trastorno de ansiedad generalizado, trastorno obsesivo compulsivo. La dosis que solemos utilizar es entre 20 y 50, pero la paroxetina tiene la particularidad de que sí tiene una vida media corta, los cambios de dosis suelen ser muy sensibles, con lo cual hay que ir aumentando de 10 en 10, y si tenemos una retirada, porque habitualmente sí da un importante síndrome de retirada, que en ocasiones nos obliga a asociar bien a otro antidepresivo de vida media larga, que en este caso podría ser la fluoxetina, y en los pacientes que hacen una retirada de forma voluntaria o que lo interrumpen digamos, sin consultar, nos genera abstinencia y mucha sintomatología. Los efectos secundarios más habituales también suelen ser el aumento de peso, la disfunción sexual, efectos anticolinérgicos y secreción inadecuada de hormona antidiurética. En estos pacientes, en el perfil de paciente que vamos a elegir que elegiríamos para usar paroxetina, vamos a tener la depresión ansiógena, porque suele tener un perfil que ayuda bastante cuando hay trastorno de ansiedad también asociado. Bien, estos serían los ISRS más habituales dentro de los que usamos en atención primaria. Después tenemos la familia de los duales, que ya son fármacos que, además de inhibir la recaptación de serotonina, también actúan sobre la recaptación de norepinefrina. Son fármacos que son muy útiles cuando tenemos cuadros que son graves de inicio o cuando ya hemos probado con otros antidepresivos y tenemos muy poca respuesta. Entonces, para escalar, en vez de seguir aumentando dosis, que a veces ya estamos en techo terapéutico de algunos ISRS, podemos optar por pasarlo en dual, ¿sí? Y otra de las indicaciones que tienen los duales es cuando asociado al trastorno depresivo tenemos dolor neuropático o dolor crónico, y en ocasiones sin la necesidad de que haya un trastorno depresivo de base. Como factor de riesgo agregado en estos pacientes, el riesgo de hipertensión nos obliga a que tengamos un control estricto de la tensión arterial para evitar efectos a largo plazo. Bien, los más comunes que tenemos suelen ser la venlafaxina y la desvenlafaxina, que están indicados en depresión, trastorno de ansiedad generalizado y también en pánico, con ocinagorafobia, en dolores neurálgicos. Y la posología va a variar de acuerdo a la patología que estemos tratando y también de acuerdo a quién lo trate. Por ejemplo, nosotros en primaria lo normal sería ir en dosis de 75 miligramos, empezando por comprimidos de liberación prolongada,
pudiendo aumentarlo hasta 225. En algunos casos los psiquiatras sí hacen dosis más altas, pero esto obviamente bajo supervisión del especialista. Ya. Esto nos pasaba cuando hacíamos las interconsultas con Pintor, me decía, bueno, esto yo puedo poner una desvenlafaxina 300, pero lo normal sería que en primaria no hagan esto, que no se pasen de 200. El riesgo de estos fármacos es que su sobredosis sí puede ser letal, la mayoría suelen ser bastante seguros en sobredosis, pero en el caso de venlafaxina y de desvenlafaxina, en casos de sobredosis hay que controlar los niveles de venlafaxina y de ODV. Y otro de los riesgos que tienen, al igual que mencionábamos antes, es el síndrome de retirada, con lo cual hay que hacer una retirada lenta y progresiva, reduciendo dosis de forma paulatina. Las contraindicaciones, bueno, la mayoría que los ISRS, en caso de alergia, uso concomitante de inhibidores de la monoaminoxidasa. Como efectos secundarios, también generan síntomas gastrointestinales, como ser náuseas, vómitos, cefalea. Bueno, en este caso la disfunción sexual también es una de las quejas frecuentes de los pacientes. Pueden dar también hiponatremia. Y el perfil de paciente que vamos a elegir es, como mencionaba, o bien un paciente que tiene una depresión grave de inicio o refractaria de tratamiento, o cuando tenemos un dolor crónico o un dolor neuropático asociado. Otro fármaco que también tiene probado su uso para dolores neuropáticos y para neuropatía diabética es la duloxetina. En este caso, las dosis van entre 60 y 120 miligramos. Habitualmente iniciamos en 30, y lo que no tiene es, digamos, el riesgo de letalidad que sí veíamos en la venlafaxina o en la desvenlafaxina. Y también puede dar síndromes de retirada. La desventaja que tenemos es que en estos pacientes, cuando tenemos una insuficiencia hepática o tenemos una insuficiencia renal con un filtrado menor a 30, no los podemos dar. La mayoría de los efectos secundarios son muy parecidos. También hay que tener en cuenta la retención aguda de orina como efecto secundario y la hipertensión, pero a su vez la retención aguda de orina, en algunos casos este efecto secundario es utilizado, digamos, en pacientes con incontinencia urinaria. También podemos elegir este fármaco. Bien, y después ya pasaríamos a los fármacos que están en otras familias, de los cuales los que usamos frecuentemente son la mirtazapina, que es un antagonista alfa-2 y también un antagonista serotoninérgico. Como indicación tenemos se usa prácticamente de forma exclusiva para depresión, pero a su vez el hecho de tener muy poca interacción a nivel de citocromo y la capacidad sedativa nos resulta muy útil también, principalmente en pacientes ancianos, ¿sí? Que a veces tenemos trastornos del sueño asociados, entonces se puede dar por la noche y tener un fármaco que, a pesar de ser un antidepresivo no muy potente, también nos ayuda con los trastornos del sueño. Bien, y otro fármaco que ya es más moderno, que es de los últimos que han salido y que está bastante en boga en la psiquiatría, es la vortioxetina, que es lo que se llama un fármaco multimodal, porque actúa a nivel de receptores serotoninérgicos, noradrenérgicos, dopaminérgicos, actúa a nivel de receptores GABA, de forma indirecta, digamos, actúa a nivel de muchos receptores. La ventaja que tiene la vortioxetina es que es un fármaco que da muy poca sintomatología a nivel sexual, no suele tener tampoco grandes efectos a nivel del peso, ¿sí? Aunque la tolerancia principalmente es a nivel gastrointestinal. Las contraindicaciones que tenemos en este fármaco son las mismas, pero la dificultad que tenemos a la hora de prescribirla en atención primaria es que está dentro del listado de los MATMA. Bueno, y para hablar un poquito de lo que es antidepresivos en atención primaria, encontré un artículo que es de 2014, es bastante reciente, que hablaba del uso
de antidepresivos en atención primaria ante un primer episodio depresivo. En este estudio, bueno, estudiaron un grupo de 64 cupos de médicos que estaban distribuidos en 5 provincias, con lo cual fue bastante heterogéneo. Lo que se vio es que la mayor parte de los cuadros depresivos habitualmente los diagnosticamos y los tratamos en primaria, y se fueron estudiando distintos datos de historias clínicas de estos pacientes, en los cuales se analizaron distintas variables. Inicialmente, bueno, se incluyeron 3.182 pacientes y en el estudio terminaron analizando 324 historias clínicas. Dentro de las variables se vio edad, sexo, el fármaco que se empleó, la duración del tratamiento, la necesidad de derivación a un psiquiatra. También se valoró si la coincidencia diagnóstica entre el psiquiatra y el médico de familia, el tratamiento inicial, si el psiquiatra lo mantuvo o si fue modificado, y también el tipo de antidepresivo utilizado en cada caso. La edad de los pacientes, la edad media era de 56 años y medio, y había una clara predominancia de mujeres, con un 74% de la muestra. El antidepresivo que más se pautó inicialmente fue el de citalopram, seguido de paroxetina y duloxetina. Como primera opción, en más de un 70% se utilizaron los ISRS y se consiguió, digamos, una buena adherencia al tratamiento en un 70% de los pacientes. Dentro de lo que se suele dar es un buen porcentaje. Aproximadamente un 40% fueron derivados a psiquiatría, y lo importante también es que la impresión diagnóstica entre el médico de atención primaria y el psiquiatra coincidía en un 90%, lo que hablaba de un buen diagnóstico en primaria. Como conclusiones, la sintomatología depresiva es algo muy frecuente en atención primaria que como médicos de familia debemos saber tratar y manejar, y el manejo farmacológico a la hora de elegir lo hacemos bastante bien, y es importante tener en cuenta el perfil de cada fármaco en función del paciente que tenemos adelante, en función de la adherencia que vamos a tener, en función de comorbilidad, en función de sus patologías. Es importante tener conocimiento de estos fármacos. Y bueno, de momento eso sería todo, una lectura recomendada y también como un poquito de filosofía, más Platón y menos prosa. Está muy bien, Juan. No sé si hay preguntas. ¿Este artículo que has explicado, de cuándo dices que es? ¿Cómo? 2014 ha dicho. Es un artículo... La verdad que, bueno, te digo Sí. que es 2014, ¿no? Creo que sí. La verdad Sí. que enhorabuena porque has hecho un buen repaso. Perfecto. Yo te digo, te animaría, has hecho un buen repaso y dado que el artículo hace tanto tiempo, que estaría muy bien, a pesar de que no ha habido muchos cambios, pero sí que con la novedad del Brintelix, ¿no?, de la bioxetina, que estaría bien que si te interesa el tema pudieras hacer como un pequeño estudio descriptivo aquí en el CAP, de ver cómo tenemos la indicación. Sí. ¿Sabes? Me refiero que es un tema que tú ya te has revisado y simplemente sería hacer un estudio descriptivo. Yo creo que es muy interesante. Sí, sí. Yo quería hacer varias matizaciones. Una. Perdón, adelante. No, le iba a decir nada más a Luisa que el tema del Brintelix es esta duda de hasta dónde avanzar también, por el hecho de que el estar penalizado, digamos, por ahí nos condiciona la prescripción desde primaria como tratamiento inicial. Pero bueno, sí que... Bueno, yo quería decir un par de cuestiones, por experiencia propia, ¿eh? No soy un experto en este tema. Uno, los enantiómeros, es citalopram, desvenlafaxina, etcétera. Al final das menos dosis porque das la mitad de la molécula. Es decir, citalopram 20 es citalopram 10 porque te has llevado de la molécula a la parte no activa. Pero son para mí idénticos. Es decir, el citalopram es como citalopram. Lo de menos efectos secundarios, bueno, has quitado la parte no activa de la molécula. Todas las moléculas químicas tienen
una zona dextrógira y una levógira. Yo lo digo porque yo trato, si voy a citalopram, no voy a escitalopram en general, ¿eh? También como idea también propia de mi propia cosecha, en pacientes muy ancianos, entre citalopram y sertralina, utilizo sertralina porque tiene menos efectos sobre el QT. Son fármacos similares, sí. La verdad es que van muy bien. Quizá la impresión que tengo es que citalopram quizá actúa antes, el otro lo has de titular mucho, empiezas con 50, pasas a 100, puedes llegar a 200, ya sé que los psiquiatras llegan a más, pero yo en paciente muy anciano utilizo más sertralina que citalopram, aunque utilizo mucho el citalopram y me gusta como molécula. Y lo tercero, efectos históricos, para que te lo mires, Juan, busca la maprotilina. Vale. Maprotilina. Ya verás, iba muy bien. Era un tetracíclico que fue como un avance después de los tricíclicos, con menos efectos secundarios, quizás menos efecto anticolinérgico, y iba francamente bien. Se ha olvidado porque cuando los laboratorios dejan de promocionar un fármaco, desaparece, excepto el Seguril. Y el Orfidal. Pero quiero decir, bueno, es un detalle histórico. Yo había utilizado cuando era joven, cuando tenía tu edad, la maprotilina muchísimo. Se llamaba Ludiomil. No sé si alguien se acuerda. Bueno, ya está. Yo por lo menos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si queréis levantar la mano o hacerla por el WhatsApp. Bueno, al final se han conectado bastante gente, ¿eh? Es decir, es de agradecer al final que un viernes se pueda conectar y podamos hacer algo un poquito de docencia, ¿eh? Claro. Pues gracias a mí hasta enfermería. Oye, muy bien, Ingrid. Muy bien. Gracias, ¿eh? Pues muchas gracias.